Así es, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la transformada Laplace? La transformada Laplace llevaba una función representada en el tiempo, f de t, lo llevaba a una función representada en el dominio complejo. Eso hacía, ¿no? Eso hacía la transformada Laplace. Lo mismo es con la transformada z. La transformada z que hace una función en el dominio discreto. Para no confundir, aquí le pondremos entero, así, de f de n, lo lleva al dominio complejo discreto, al real de z y al imaginario de z. ¿Ya? Eso es. Eso hace la transformada z. Es el mismo, es lo mismo que la transformada Laplace, solo que cumple las mismas funciones, solo que para funciones discretas. Así es, ¿ya? Entonces la vamos a denominar así. Sea y igual a f de n. Entonces, la transformada z de f de n va a ser igual a x de z y va a ser igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de x. Ah, no, está mal, pues mi definición entonces, ¿no? ¿Con qué estamos haciendo? Ya, cambiaremos la definición, me estoy rayando yo. Esto pondremos. Si y es igual a x de n, entonces la transformada z de x de n, así era, ¿no? Va a ser x de z y va a ser x de n por z a la menos n. Eso es. Esto se llama transformada bilateral de z. Transformada z bilateral. ¿Y cuál es la diferencia? La transformada de x de n igual a x de z es igual al sumatorio desde n en 0 hasta infinito de x de n, z a la menos n, es la transformada Eso es pero por las 6 de agosto. unilateral. Oh, sí. ¿Puede apagar su micrófono? Eso es, sí, esa es la definición de transformada. En realidad podemos lirar un poquito más finito. Esta sería la transformada directa, ¿no? La transformada directa. La transformada directa Z un bilateral y la transformada directa Z unilateral. Fíjese que la diferencia solo está en los valores que toma la variable, ¿no? Fíjese desde menos infinito hasta más infinito y la unilateral toma desde 0 hasta infinito, nada más. Pero al final igual hay que calcular la misma serie, no hay problema, ¿ya? Ok. Al igual que como hemos hecho en la serie de Fourier, como se trata de una serie, si la serie no converge, no me sirve de nada, ¿no ve? Si la serie no converge, por más poderosa que sea la herramienta, no sirve de nada. Entonces, lo que podemos hacer es ahora ver dónde converge, cuál es la convergencia, el dominio de convergencia de la serie. El dominio de convergencia de la transformada z de x de n. Listo. Y para encontrar el dominio de convergencia podemos comparar con el dominio de la convergencia en el tiempo continuo, ¿no? Entonces mi pregunta va a ser así. Para encontrar el dominio de convergencia de z de n, la pregunta es, ¿dónde converge
La transformada Laplace. La transformada Laplace tiene que converger porque al final la transformada Laplace es pues una integral impropia, ¿no? Por lo tanto tiene que converger. Recording in Dice así, ¿no? progress. Ahora sí, si y es igual a f de t, entonces la transformada Laplace de f de t, aquí era igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. Y igualito que en la transformada z, esta es la transformada bilateral de Laplace. Esta es la transformada bilateral de Laplace. Y la transformada de f de t igual a la integral desde 0 hasta infinito de f de t, e a la menos st diferencial de t, es la transformada unilateral. Así es. Entonces, fíjese, como la transformada Laplace es una integral impropia, tiene convergencia, ¿no? Tiene que converger a algún lugar, porque si no, se dispara al infinito y entonces no converge. ¿Dónde converge la transformada Laplace? ¿Qué dicen, jóvenes? Ustedes ya conocen la transformada Laplace. ¿Cuál será su dominio de convergencia? ¿Dónde existe la transformada Laplace? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Mm? ¿Dónde converge la transformada Laplace? Hola, ¿están ahí? Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha, jóvenes? ¿Se escucha, jóvenes? Ok, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan o no me escuchan? Jóvenes, ¿se me escucha? Hola. Ingeniero, ¿se escucha? Ok, ya, entonces díganme pues, ¿dónde converge la transformada Laplace? ¿Cuál es su dominio? ¿Qué dicen? ¿Nada? Ok, la transformada Laplace converge en todo el semiplano negativo, ¿ya? Es decir, todo esto es el dominio de convergencia de la transformada Laplace. Todo esto es ¿cómo se llama? Le pondremos aquí el dominio de convergencia de le voy a poner así nomás, ¿no? La transformada Laplace, todo eso. Entonces se dice que la transformada Laplace en este plano
en el plano, en el semiplano negativo es totalmente convergente. En otras palabras, la transformada Laplace en este semiplano es estable. Y en este otro lado, en este otro lado, en todo este lado, en todo este otro lado, la transformada Laplace es divergente. Aquí pondremos, ¿no? Transformada Laplace es divergente. Y lo que quiere decir que es divergente, quiere decir que la transformada Laplace es inestable. Ahora, pregunta a ustedes, ¿cómo son los dominios en la variable compleja? ¿Cómo será, cómo es el dominio en una variable compleja? ¿Mm? ¿Cómo son los dominios por regla en la variable compleja? ¿Qué dicen? ¿Qué diferencia hay entre un anillo y un disco? Porque así desarrollaban las series ustedes, ¿no? En variable compleja se desarrolla en anillos y se desarrolla en discos. ¿Qué dicen? Nada. ¿Mm? Entonces aquí anotaremos cómo en la variable compleja los dominios siempre son los dominios siempre son abiertos. Entonces, esta frontera del eje Y, ¿no? Por regla, los dominios en variable compleja siempre son abiertos, nunca son cerrados. Y estamos en el semiplano, o digo, estamos en el plano complejo, ¿no? Entonces, por regla, este dominio es punteado, es abierto, así es. Entonces, se dice que sobre el dominio, sobre este dominio, la transformada Laplace es la transformada Laplace es marginalmente estable. Y entonces corregiremos aquí, pues, ¿no? En este semiplano, en este semiplano izquierdo, la transformada Laplace está totalmente convergente o absolutamente estable. Así es, ¿ya? Entonces, el dominio de convergencia de la transformada Laplace, ese es el semiplano negativo, donde la transformada Laplace se dice convergente o absolutamente estable. En el semiplano derecho, la transformada Laplace es divergente o se dice la transformada Laplace es inestable. No sirve. Y sobre el mismo eje, el eje imaginario, se dice que la transformada Laplace es marginalmente estable. Así va a ser. Como hemos dicho, la transformada Z es lo mismo que la transformada Laplace, pero en el dominio discreto. Entonces, esas mismas condiciones que tenemos para la transformada Laplace, de absolutamente estable, de inestable y de marginalmente estable, también se cumplen para la transformada Z. Pero ¿en qué parte? ¿En qué parte de este plano? No es el mismo, varía. Entonces, haremos otra consulta. Aquí la pregunta es, la transformada Z
Z de f de n, que está definida como el sumatorio, cualquiera de los dos, ¿ya? El unilateral o el bilateral. El bilateral voy a manejar, ¿ya? Desde menos infinito hasta infinito de f de n, ya está bien, con por z a la menos n, ¿sí? La transformada z que está dada, que está definida por esa serie. La pregunta es, ¿qué tipo de serie es? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de serie es esta? ¿No? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Qué tipo de serie será? ¿Cuántos tipos de serie conocen? Conocen la serie de Taylor, ¿no? Ya hemos visto. Luego conocen la serie de Fourier, que también hemos visto. Aparte de la serie de Fourier, en ecuaciones diferenciales han visto, ¿qué se llama esa serie que hay en ecuaciones diferenciales? Eh, Ay, se me ha ido el nombre. ¿Qué se llama esa serie? Frobenius, la serie de Frobenius, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tipo de serie será esta? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué tipo de serie es esa? Si quieren, se lo escribo de forma diferente. Haremos así, la transformada z de f de n va a ser igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de f de n sobre z a la n. Así se puede escribir. Entonces, ¿qué tipo de serie es? La transformada z es una serie de Lorentz. Listo. Como ya sé qué tipo de serie es, ahora sí podemos preguntarnos, ¿dónde converge la serie de Laurent? ¿Cómo converge la serie de Laurent? ¿Dónde converge la serie de Laurent? La serie de Laurent converge en anillo o en disco. Esa es la pregunta. ¿Qué dicen? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿Cómo es, jóvenes? A ver, nos recordaremos, en variable compleja han llevado la serie de las series de Laurent, ¿no? Entonces era más o menos así. ¿En que converge en un anillo o corona? Converge en un anillo. ¿Por qué se llama anillo? Está bien, converge en un anillo. Esto va a ser, ay, sigo así, ¿no? ¿Por qué se llama anillo? Porque es como que dos regiones convergen dos regiones. ¿Y por qué se llama disco?
Así hacían, ¿no? Para un Z igual a Z sub cero, creo que decían, ¿no? Para un Z de Z sub cero, cuando desarrollaban una serie de una función racional, tenían generalmente tres intervalos, ¿no? Aquí adentro, le voy a poner con colorcitos, aquí adentro, ¿cómo era la serie? ¿Cómo era este lugar? En Z sub cero, ¿no? En Z sub cero. ¿Cómo era ese lugar ahí adentro? Ahí adentro era divergente. ¿Y qué tipo de serie se desarrollaba ahí? Era una serie de Lorentz, pura, ¿no? Y convergía en anillo. Ahora, en este otro lugar, en este lugar, cómo era la convergencia? ¿Era convergente o divergente? ¿Qué dicen? Dentro del anillo se converge absolutamente. Ya, ok. Aquí era convergente y divergente, es decir, era marginalmente convergente o marginalmente estable. O sea, no era totalmente estable, pero tampoco era totalmente divergente. Eso quiere decir, ¿no? ¿Y cómo era la serie ahí adentro? La serie era una serie de Lorentz más una serie de Taylor, ¿no? Así era. Y por último, aquí afuera, en todo esto, ¿cómo era la convergencia? Aquí le pondremos, es decir, marginalmente, ¿no? Aquí afuera, ¿cómo era la convergencia? Aquí la convergencia, con blanco, la convergencia aquí afuera, en todo esto, la convergencia era absoluta. ¿Por qué? Porque la serie que se desarrollaba ahí afuera era solo una serie de Taylor. Así era, ¿no? Y todas las tres, en las tres regiones, en la amarilla, en la roja y en la que está en blanco, siempre converge en anillo. ¿Por qué? Porque en variable compleja los dominios siempre son abiertos, las fronteras son abiertas. Por eso, eso quiere decir anillo. Cuando la frontera es cerrada, cuando la convergencia es como un disco sólido, por la frontera cerrada se dice converge en disco. Cuando la frontera es abierta, converge en anillo, ¿ya? Converge en anillo por dominios complejos abierto. Así es. Listo. Entonces, ¿cómo será para la transformada Z? La transformada Z es una serie de Laurent. Por lo tanto, su dominio de convergencia de esa transformada Z tiene que ser igual que el dominio de la convergencia de la serie de Laurent pura, pura. Por lo tanto, tiene que ser el primer círculo aquí adentro. Ese es el dominio de convergencia de la serie de Laurent. ¿Ya? Porque si recuerden de variable compleja, en la segunda región, la que está en rojo, la serie tenía términos de Laurent y términos de Taylor. Y en la última región, en la que estaba afuera, la serie solo tenía términos de Taylor. Así era. ¿Listo? Entonces, en base a esas dos cosas, primero nos dicho la serie
La transformada Z es lo mismo que la transformada Laplace, pero para dominio discreto. Lo segundo que nos dicho, la transformada Z es una serie de Laurent y una serie de Laurent converge en el primer anillo, en el anillo interno. Combinando esas dos condiciones, o esas no son condiciones, ¿no? Esas dos observaciones que nos he hecho, entonces podemos decir, ¿no? La transformada Z, la transformada Z converge al interior del círculo unitario de centro en el origen. Así va a ser. Entonces agarraremos y dibujamos aquí. Este es el plano Z, el real de Z y el imaginario de Z. Y dentro de ese plano, fíjese que tiene que cumplir todas las condiciones. Lo mismo que la transformada a Laplace, mismo dibujito. Entonces, dentro de ese plano, aquí hay un círculo que le voy a poner con línea punteada. ¿Por qué? Porque en el dominio complejo, los dominios siempre son abiertos. Convergen anillo al semicírculo de radio 1. Eso es. Este es el dominio de convergencia de la transformada Z. ¿Ya? Imagínese que usted agarra este dominio de convergencia, y lo envuelve. Imagínate que esa es una hoja, lo que estás marcado en blanco, una hoja de papel, una de esas de oficio, y si lo envuelve, lo vuelve un tubito, ¿no? Ese tubito es el intervalo de convergencia de la transformada Z. Entonces, la transformada Z, aquí adentro es absolutamente convergente o absolutamente estable. Eso es. En la frontera, en la frontera dice la transformada Z es marginalmente inestable, marginalmente estable. ¿Ya? Quiere decir que a ratos puede ser convergente, a ratos puede ser divergente, no está bien definido. Eso es. Y en la parte de afuera, en todo esto, la transformada Z es divergente. O, si quieren, decimos, es inestable. Listo. Así es, jóvenes. De nuevo, la transformada Z es lo mismo que la transformada Laplace, solo que se usa para el dominio discreto. Sirve para lo mismo, se usa para lo mismo. Entonces, la transformada Laplace converge en el semiplano izquierdo, siempre. Y sobre el eje imaginario, la transformada Laplace es marginalmente estable. Listo. Lo otro, la transformada Z, por definición, es una serie. Esa serie es una serie de Laurent. Y la serie de Laurent siempre converge en anillo en el primer dominio, en el círculo del primer dominio, en la primera vecindad o en la primera región. Eso ya lo hemos visto en variable compleja. Entonces, combinando
esas dos definiciones, decimos que la transformada Z va a converger a un círculo por ser serie de Laurent y ese círculo va a estar alrededor del origen y va a ser de radio 1. ¿Cómo se parece a la transformada Laplace? Dentro del círculo unitario, la transformada Z es absolutamente estable. Sobre la frontera entre del radio del círculo unitario, transformada Z es más. Ahora, ¿por qué uso esos dos términos? Convergente y estable, o divergente e inestable. ¿Por qué uso? Entonces la pregunta viene de como la transformada Z es lo mismo que la transformada Laplace. Entonces mi pregunta es, ¿para qué sirve la transformada Laplace? ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su aplicación de la transformada Laplace? ¿Para qué sirve? ¿Qué me dicen? ¿Para qué sirve la transformada Laplace? ¿Qué dicen? Nada. Vamos, jóvenes. Hola. ¿Para qué se usa la transformada Laplace? Sí, Una idea. no tienes buena señal. Sí, Nada. te he dicho, pero me has La colgado. transformada Laplace se utiliza para estudiar la estabilidad de los sistemas. Por eso se habla de sistemas estables, sistemas inestables, transformada Laplace Ya, sí, sí, estable o transformada eso Laplace conozco. inestable. La transformada Z también se usa para estudiar la estabilidad de los sistemas, pero en el dominio discreto, ¿no? Acuérdese, el último tema de ecuaciones diferenciales que nunca llevan, ¿no? ¿Qué se llama? Teorema del Lyapunov se llama. Eso es estabilidad, ¿Qué es eso? lugar geométrico de las raíces. ¿Para qué sirven pues los polos, los residuos? ¿Qué es un polo dominante? Ni idea. ¿Qué es un polo? ¿Cómo se dice cuando el polo está aquí? No, en el otro, ¿no? Aquí haremos. ¿Cómo se llama cuando el polo está aquí? ¿Mm? ¿Cómo es la función? La función compleja. Singular. ¿Qué pasa con este polo cuando el polo está aquí y con este otro polo cuando está aquí? No sé. ¿Mm? Cuando el polo está aquí, cuando el polo está aquí, cuando el polo está aquí, se dice que es inestable, ¿no? No tomamos, por eso nunca hemos trabajado en el semiplano derecho cuando hacíamos polos y residuos. Lo máximo que trabajábamos era hallar los residuos sobre el eje imaginario. Todos nuestros residuos siempre están nuestros polos siempre están en el lado, en el semiplano negativo, es por esto, ¿no? ¿Qué es eso de querer cosita? Entonces, lo mismo pasa aquí, pues, ¿no? ¿Mm? Todos los polos van a estar aquí adentro, en cualquier parte, ¿sí? Ahí va a ser convergente o si está en la frontera, va a ser marginalmente convergente o marginalmente estable. Y cuando están aquí afuera es inestable o divergente. Así va a ser, ¿ya? Entonces, como la transformada Z es el similar de la transformada Laplace, su aplicación más fuerte es en el estudio de la estabilidad de los sistemas. La transformada Z también estudia su aplicación más fuerte es en el estudio de la estabilidad de los sistemas discretos. Así va a ser. ¿Alguna consulta?
¿Alguna consulta? ¿Nada? Ok, ahora el cálculo de la transformada Z es muy fácil, no nos vamos a hacer problema. Solo hay que saber resolver una serie, nada más, ¿ya? Anotaremos aquí, con otro colorcito. El cálculo de la transformada Z. Para el cálculo de la transformada Z, lo primero que tenemos que saber es las propiedades de la transformada Z. Anotaremos unas 4 propiedades. No nos sirven más propiedades de la transformada Z. ¿Ya? ¿Qué anotaremos? Propiedades de la transformada Z. ¿Cómo podemos decir? ¿Qué podemos decir? Sí, está bien, así diremos. Sea con otro colorcito. X, así le llamaremos, ¿no? Así, esto borraremos. Diremos así. Sea y igual a x1 de n y y igual a x2 de n y tiene una constante cualquiera, w, digamos, y w constante, ¿ya? Entonces, la primera propiedad, propiedad 1, la transformada z de, ay, caramba, la transformada z de x de n más m va a ser igual a z a la m por z de m. No. Me estoy ensayando aquí. Es un ratito. Z a la n, a ver, veremos. Ah, ya, es que estoy trabajando con otra variable. Por la transformada, así diremos, ¿no? Borraremos esta propiedad y antes de poner eso diremos así. Entonces, así, ¿no? Si x1 de n es la función, entonces la transformada z de x1 de n va a ser igual a x de z. Así va a ser. Esa es nuestra definición. Entonces, con eso podemos anotar la primera propiedad. Primera propiedad. La transformada z, hemos dicho de x, está mal, de x de n más m va a ser igual a z a la m de x de z. Ahora sí, eso es. Así está bien la propiedad. Propiedad 1. La propiedad 2 es para el desfase. La transformada z de, ¿cuál era nuestra variable? Aquí está, w. La transformada z de w a la menos n de x de n va a ser igual a x de w veces z. Segunda propiedad. La tercera propiedad, la transformada z para la derivación. La transformada z de n veces x de n va a ser igual a, ¿cómo es esto? Menos z por la derivada respecto de z de x de z. Así va a ser. Y la última propiedad que podemos usar era para la convolución. La propiedad 4 dice la transformada z de x1 de n convolución x2 de n va a ser igual a x1 de z por
x2 de z. Listo, jóvenes. Esas 4 propiedades necesitamos conocer para calcular algebraicamente la transformada z. Solo por diversión, demostraremos la 3. No. Demostrar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ya. A ver, para ver cómo se maneja, ¿no? Demostrar que si la transformada z de n por x de n es igual a menos z por la derivada respecto de z de x de z. Listo. Entonces, para demostrar cualquier cosa, siempre se parte de la definición, ¿no? Cualquier demostración se parte de la definición. Entonces diremos, ¿cómo la transformada z de x de n, ¿a qué es igual? Es igual al sumatorio desde menos infinito, haremos con la unilateral, desde n en 0 hasta infinito de x de n por z a la menos n. Esa es la definición de la transformada z. Y entonces nosotros queremos si x de n va a ser igual a n veces x de n, ¿no? Queremos calcular la transformada de eso. Entonces podemos decir la transformada z de n veces x de n va a ser igual al sumatorio de n en 0 hasta infinito, y en vez de x de n pongo esto, n por x de n por z a la menos n. Y entonces hay que calcular esa serie. ¿Cómo podemos calcular? Lo primero que puedo hacer, a ver, le voy a multiplicar por menos z, y para no alterar en nada, también le voy a dividir por menos z. Y lo voy a ordenar. Fíjese que la serie depende de n, y entonces si le multiplico, lo divido por z, no altera en nada, ¿no? La serie puede entrar y salir perdón, el menos z puede salir y entrar a la serie. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Este menos z que se quede afuera, sumatorio de n en 0 hasta infinito, y este menos z que entre ahí, z por x de n a la z a la menos n. Así que sea. Y ahora, ¿qué puedo hacer esto? Si hago operaciones aquí, esto va a ser así, menos z, sumatorio de n en 0 hasta infinito, de menos n, x a la n, y z por propiedades de exponentes, esto es menos n menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Están de Sí. acuerdo? Ok. Ok, ya. Entonces, fíjese, esto se va a quedar ahí, no hay problema. Sumatorio de n en 0 hasta infinito, y aquí puedo ordenar, ¿no? X de n por menos n por z a la menos n menos 1. ¿Se puede hacer así? No, estoy acomodando nomás, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? La derivada de z menos n. ¿Qué dicen? ¿Qué será eso? Esa expresión, ¿a qué es igual? La derivada de z menos n. A la derivada. Eso es, ¿no? Estaba clarito. Bien. Entonces, fíjese, aquí le puedo escribir así, ¿no? Como la derivada respecto de z
de z a la menos n, ¿a qué es igual? ¿Cómo se deriva? Baja el exponente menos n por z a la n menos 1. Así es. Lo mismo, ¿no? Esa es la derivada. Y entonces, esto se puede escribir así, sumatorio desde n en 0 hasta infinito de x de n. Y en vez de ese paréntesis, yo puedo colocar la derivada respecto de z a la menos n. Listo. Ahora fíjese que en esta serie, la derivada depende de z y la serie depende de n. Por lo tanto, la derivada puede entrar y puede salir de la serie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser menos z derivada respecto de z del sumatorio. ¿Qué fue mi suma? Del sumatorio de n en 0 hasta infinito de x a la n por z a la menos n. Así es. ¿Y qué es esta expresión? ¿Qué es eso? ¿Qué dicen? ¿Mm? Vamos X más de arriba. Z. Perdón, X de Z. eso, ¿no? Aquí está. Esta expresión es la transformada de x de n. Entonces podemos anotar así. Es menos z, la derivada respecto de z, ¿de qué? De la transformada z de x de n. Listo. Pero ¿qué es la transformada z de x de n? En la otra nomenclatura es menos z derivada respecto de z de x de z. Así es. Y con eso queda demostrado lo que hemos hecho, ¿no? X' de z. Eso es. ¿Dónde está lo que estábamos haciendo? Ahí está. Demostrar, decía. Aquí está. Esto queríamos demostrar. ¿Sí? Cualquiera de las cuatro propiedades que nos ha notado se demuestra de la misma forma. Simplemente hay que hacer un par de operaciones y acomodar la serie. ¿De acuerdo? Eso es. Y entonces, para calcular la serie, necesitamos unas 3 o 4 formulitas más. Ya saben cómo se calcula la derivada, tabla, propiedad, ¿no? Tabla, propiedad. ¿Cómo se calcula la integral? Tabla, propiedad. O propiedad, tabla, si quieren, ¿no? Entonces ya nos han anotado nosotros nuestras propiedades. Son 4, no vamos a necesitar más. Y podemos calcular un par de fórmulas. Nos van a servir, ¿ya? Por eso le he puesto cálculo de la transformada, cálculo de la transformada. Entonces, la primera función que podemos calcular es que sea la delta, pues la más fácil. Anotaremos con otro colorcito. Si y es igual a x de n y eso es igual a la delta de n. Entonces, calcular o encontrar la transformada z de x de n, que sería lo mismo que encontrar la transformada z de la delta de n. Y para calcular eso, solo conocemos su definición, ¿no? Como la transformada z de x de n es igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n. Así es. O podemos usar la otra, que es el sumatorio desde n en 0 hasta infinito de x de n por z a la menos n. No va a haber mucho problema en eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué se llama? Simplemente hay que cambiar un poquito la función para encontrar, cuando utilicemos desde menos infinito a más infinito, la función va a ser así. X de n multiplicado por mu de n.
Listo. Y cuando utilicemos la segunda fórmula, f de n, solamente va a ser x de n. Es decir, ya estamos suponiendo que la función es causal. ¿Está bien? Ya estamos suponiendo que la función es causal. En el primer caso, la función no se sabe si es causal o no. Nada más. Esa es la diferencia. Entonces, lo más fácil, utilizaremos el segundo, ¿no? Supondremos que la función delta de n va a ser causal. Entonces, ¿cómo sería? Vendremos aquí, la transformada z de la delta de n va a ser igual al sumatorio de n en 0 hasta infinito de la delta de n por z a la menos n. Listo. ¿Y cómo calculo esa suma? ¿Qué dice? Esa suma quiero calcular. Podemos hacer de forma gráfica, diremos así, o por definición, no hay problema, ¿no? Por definición de la delta de n. La delta de Cronenberg se escribe así, ¿no? Delta de n, ¿cómo es su gráfico? Es así, 1, y es así. Ese es su gráfico, ¿no? 1, 2, 3, 4, etcétera. Menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. ¿Sí? O si quieren, puedo escribir así, la delta de n, ¿cómo se define? Es 1 cuando n es igual a 0 y es 0 cuando n es distinto de 0. Cualquiera de las dos. Entonces, aquí dice la transformada z de la delta de n. ¿Qué tal si lo hacemos coser? Le doy valorcitos. Por eso era cualquiera de los dos, ¿no? Ya, daremos valorcitos. Si n es 0, va a ser la delta de 0 por z a la menos 0, más. Si n es 1, va a ser la delta de 1 por z a la menos 1, más. Si n es 2, va a ser la delta de 2 por z a la menos 2, y así puedo seguir. Y viendo el gráfico o la definición. Delta de 1, 0. Delta de 2, 0. Delta de 3, 0. Delta de 4, delta de infinito se hace 0. Pero delta de 0 hace 1. Z a la 0 hace 1. La transformada z de la delta de n es igual a 1. ¿Está bien? ¿Cuál es la transformada z? No, perdón, ¿cuál es la transformada Laplace de la delta de Dirac, de la delta de t? ¿Cuál es la transformada Laplace? ¿Qué dicen? ¿Mm? 1 también, pues. La transformada Laplace de la delta también es 1. Por eso vuelvo a decir, la transformada z es el símil, la transformada Laplace, pero para el dominio discreto, nada más. Muchos de los resultados se van a aparecer. Ya, esa que sea la primera que nos calculamos, la delta. La siguiente que podemos calcular, siguiendo ese ritmo, sería el mu, pues. Si x de n es igual a mu de n, ¿cómo va a ser entonces la transformada z de x de n, que sería igual a la transformada z del mu de n? Entonces, ¿cómo va a ser para nosotros? Esto es lo que queremos calcular. Entonces, la transformada z del mu de n va a ser igual al sumatorio desde n en 0. Estamos aquí mal, estamos usando el n en 0, ¿no? Hasta el infinito del mu de n por z a la menos n. ¿Listo?
Y eso es, no hay problema, fíjese, si hubiera puesto desde menos infinito en n hasta menos infinito hasta infinito del mu de n por z a la menos n, no había problema, es lo mismo, no hay que confundirse, no hay que hacerse problema con como se dice, con el índice de la serie. Si quieren, podemos hacer como en el anterior caso, como y lo graficamos. Aquí podemos graficar el mu de n. ¿Dónde está otro colorcito? Un ratito. N y el mu de n. ¿Cómo es su gráfica del mu de n? Aquí podemos poner algo así. 1 le llamaremos. Y su gráfica es así, ¿no? Eso es. Y va a seguir. 1, 2, 3, 4, etcétera, 5 y se va hasta el infinito. Y al otro lado es así. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Entonces, como el anterior, podemos hacer coser. Entonces, la transformada z del mu de n es igual. Si le damos valores, si quieren desde 0, sería mu de 0 por z a la 0 más mu de 1 por z a la menos 1 más mu de 2 por z a la menos 2 más etcétera. Y aquí abajo voy a hacer coser el otro. Va a ser desde menos infinito, va a venir y le podemos poner mu de menos 2 por z a la menos 2, sería z al cuadrado, más mu de menos 1 por z, más mu de 0 por z a la 0, más mu de 1 por z a la menos 1, más mu de 2 por z a la menos 2, y así puedo seguir, ¿sí? Y entonces, si se fijan, mu de menos 2, mu de menos 3, mu de menos 4, todos estos se hacen 0, aquí están. Todos estos se hacen 0. ¿Está bien? Mu de 0 es 1. En cualquiera de los dos, mu de 0 es 1. Mu de 2, mu de 1 es 1, mu de 2 es 1, mu de 3 es 1 y así va a seguir. 1. Entonces, mu de 1 es 1, mu de 2 es 1. Y por los dos caminos, sea con la serie con la serie unilateral o con la serie bilateral, siempre va a quedar lo mismo. Esto va a ser, miren que queda, mu de 0 es 1, z a la 0 es 1, entonces va a quedar 1. Más mu de 1 es 1 por z a la menos 1, puedo ponerle sobre z. Más mu de 2 es 1 por z a la menos 2, puedo ponerlo sobre z al cuadrado. Más el siguiente va a ser 1 sobre z al cubo, más 1 sobre z a la cuarta y así más va a seguir. Listo. Entonces, ¿cómo se puede calcular esa suma? Fíjese que esto también puedo escribirlo como otra serie, ¿no? Sumatorio de n en 0 hasta infinito de 1 sobre z a la n. ¿Está bien? Para n igual a 0, o si quieren mejor todavía, puedo escribir sumatorio de n en 0 hasta infinito de 1 sobre z a la n. ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Voy a suponer que está bien, y esto también se puede escribir así, sumatorio de n en 0 hasta infinito de z a la menos n, ¿no? No estoy cambiando en nada. O esto se puede escribir sumatorio de n en 0 hasta infinito de menos z, ay, perdón, de z a la menos n. ¿Se puede escribir así? ¿Qué dicen? ¿Se puede escribir así? No me sirve, no es el mismo que el anterior, eso está mal. Borraremos esto. Se puede escribir mejor así.
Z a la menos 1 y recién a la N. ¿Se puede escribir así? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Voy a suponer que está bien. Y aquí puedo decir así, ¿no? ¿Cómo? Y conozco esta serie, sumatorio de n en 0 hasta infinito de x a la n, la famosa serie geométrica. ¿A qué es igual esa serie geométrica? Es 1 sobre 1 menos x, ¿no? Y por comparación, si x es igual a z a la menos 1, y entonces tenemos, voy a continuar aquí, la transformada z de el mu de n, ahí está, la transformada z del mu de n, que era igual al sumatorio de n en 0 hasta infinito de z a la menos 1 a la n, por la serie geométrica va a ser 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Y si hacemos operaciones va a ser z sobre z menos 1. Y esa es la transformada z del mu. La transformada z del mu de n es igual a z sobre z menos 1. Esta formulita nos va a servir mucho para calcular transformadas z. La otra formulita que nos tiene que servir es la del delta, ¿no? La transformada de la delta es 1. Complicaremos un poco más la cosa. Quiero calcular ahora la transformada z de, le meteremos una exponencial a la n por mu de n. Eso quiero calcular. Entonces, quiero la transformada z de x de n, que para mí va a ser la transformada z de a la n por mu de n. Así va a ser. Y si reemplazamos en la fórmula la transformada z de a la n por mu de n, va a ser igual al sumatorio, ya han visto cualquiera de las dos, de n en 0 hasta infinito de a la n por mu de n por z a la menos n. A la menos n. Listo, ¿cómo se calcularía? Bueno, en este caso, por ese mu de n, tendríamos que tomar desde menos infinito, ¿no? Y esto saldría así, sumatorio de n en 0 hasta infinito de a la n por z a la menos n. Y para hacer la unilateral, esta es la bilateral, ¿no? Para hacer la unilateral, simplemente tendríamos que calcular la transformada z de a la n. Ya suponemos que la función discreta es causal. Entonces aquí directamente de n en 0 hasta infinito de a la n por z a la menos n. Fíjese, es lo mismo, ¿no? Aquí para eliminar esta funcioncita que es el escalón, le podemos poner desde menos infinito, pero si no hay el escalón, directamente en 0. Listo, jóvenes, ¿cómo se puede calcular esa transformada? ¿Qué dicen? A ver, díctenme. ¿Cuál sería la solución de esta serie? ¿Qué dicen? ¿Nadie? Nada. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Simplemente acomodar, pues, sumatorio de n en 0 hasta infinito. Esto se puede escribir a sobre z a la n, ¿o no? ¿Se puede escribir así o no? Y entonces también comparamos con
la serie geométrica, sumatorio de n en 0 hasta infinito, de x a la n es 1 sobre 1 menos x. Y aquí el cambio es x que sea a sobre z. Y entonces va a quedar el sumatorio de n en 0 hasta infinito de a sobre z a la n va a ser igual a 1 sobre 1 menos a sobre z. Y haciendo operaciones va a quedar z sobre z menos a. Y esa es la transformada z de ¿qué? De a a la n por mu de n, que va a ser z sobre z menos a. Y esta es otra formulita que hay que conservar para calcular. Ahora fíjese la similitud, jóvenes. Mire la transformada del mu nomás. Mire la transformada del a a la n por por mu de n. Prácticamente son idénticas, ¿no? ¿Sí? Nada más. Simplemente eso se va a quedar. Y entonces, así de sencilla es la transformada z. Lo único que necesitamos conocer es esta formulita que es la transformada, digo, la serie geométrica. ¿Ya? Podemos calcular otro más. Ese que sea el último. ¿Dónde está? Está bien.